bueno, una alegría tenerlos realmente a todos, y en nombre del Instituto Bautista de Formación Bíblica, realmente para nosotros es un gran privilegio poder realizar estas reuniones. Esto que dimos de llamar hace ya un tiempo el dialogando con, ¿no es cierto? Buscar temas que son de actualidad, absoluta actualidad, pero ver qué nos dice la Biblia sobre estos temas, porque esto es lo importante. Hay temas como los que vamos a tratar hoy, que los escuchamos siempre: justicia, libertad, sí, perfecto, pero ¿qué nos está diciendo la Biblia, Dios mismo, sobre estos temas y cómo los vamos a poder aplicar? Así que les damos una muy cordial bienvenida, agradecemos muchísimo al doctor Grancharov porque ha aceptado realmente este desafío, y realmente les agradecemos a cada uno de ustedes la participación. Yo lo voy a dejar al presidente de la Asociación Bautista Argentina, Jorge Pérez, el pastor Jorge Pérez, para que él nos explique un poquito la dinámica de la reunión. Jorge, todo tuyo. Muchas gracias, Silvia, muy amables. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este segundo Dialogando. Es una bendición para la asociación poder participar y poder sumarse a las actividades y a la experiencia de Recoleta y juntos ir analizando temas tan lindos y tan vigentes como los que hoy vamos a considerar. La idea es tener un tiempo de exposición de parte del doctor Gustavo Grancharov. Luego de eso, ustedes pueden ir haciendo llegar las preguntas por el chat, las van a combinar, las van a reunir para que si hay preguntas con similitud de ideas o de cuestionamientos puedan ser más ágiles y juntos poder entonces a la luz de la Biblia experimentar y descubrir la enseñanza sobre el tema que tenemos hoy, la libertad y la justicia, basados en las Escrituras. Así que esperamos, como la otra vez, tener una riqueza tan importante en la exposición y también en las preguntas y en la participación después de todos y cada uno de aquellos que lo deseen. Así que vamos a después hacerlo de esta manera. Me permito orar por este encuentro, por esta reunión, para que nos esté hablando el Señor. Oramos. Bendito Señor y amado Dios, queremos darte gracias porque nos permites en esta hora reunirnos y encontrarnos para charlar, para escuchar, Señor, para aprender sobre temas que tu palabra tiene y trata y que a la luz de la experiencia de estos tiempos precisamos aprender y entender. Queremos que inspire, Señor, al doctor Grancharov, sea, Señor, instrumento en tus manos, en la exposición, en la explicación, y también nos permitas a nosotros entender y participar también con preguntas una vez desarrollado el tema. Ayúdanos, Señor, que todo este tiempo sea de inspiración y bendición para cada uno de nosotros y para quienes lo van a ver y escuchar en tiempo futuro. Te agradecemos y pedimos estas cosas, Señor, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Le paso al pastor Carlos Volati, presidente de la Fraternidad de Pastores de esta sociedad, y presente al... Adelante, Carlos, gracias. Gracias, Jorge. Es una alegría, un privilegio poder presentar a Gustavo, al doctor Gustavo Grancharov, pero más allá de los títulos, un querido y fiel hermano que tiene un espíritu y una disposición al servicio que realmente es un ejemplo y una bendición. Gustavo es el director del Departamento Legal de la Asociación Bautista Argentina, integra la Comisión Directiva de Sociedades Bíblicas. Eso ya define dos cosas muy importantes: el amor a la palabra y el trabajar para que la palabra llegue. De acuerdo, está por allí, creo que el hermano del Rey, Rubén del Rey, que es el director de Sociedades Bíblicas, el esfuerzo para que la palabra llegue en el idioma de la gente a la mayor cantidad posible de personas. Y eso es toda una tarea muy importante y que a veces no tiene mucha prensa,
pero que realmente es una bendición para el cumplimiento de la misión de la Iglesia. Fue director del Observatorio del CALIR, de la libertad religiosa en el país, y yo pude ser testigo que él ha actuado en distintos momentos y situaciones que se presentaban en función de este cargo que él desarrolló. Fue docente universitario en la materia o la rama del Derecho Civil de la Universidad de Buenos Aires y sirve como abogado, además de ser un miembro fiel de su iglesia y que trata de servir al Señor. Yo he visto en Gustavo, y siempre me hace bien compartir cosas así, un servicio desinteresado y un esfuerzo, utilizando sus capacidades al servicio del pueblo de Dios y en defensa de valores que como cristianos y como iglesias defendemos. Y muchas veces estas cosas no se saben, pero en esta oportunidad yo creo que tenemos que dar gracias al Señor por Gustavo, por su vida, por su familia que lo apoya y por el servicio que él, sin que muchos lo sepamos, está dando para que nosotros podamos disfrutar de cosas que son tan importantes como esta. Vamos a ver en esta oportunidad la libertad y la justicia por la cual tenemos que luchar. Es un privilegio entonces presentar a Gustavo. Bueno, yo le agradezco a Carlos Volatti las manifiestas exageraciones que ha pronunciado acerca de mi persona. Las atribuyo todas al cariño que me tiene, porque hemos trabajado juntos con él en muchas áreas del servicio cristiano. Así que sepan ustedes que de lo que dijo Carlos Volatti, aproximadamente una décima parte es la que corresponde a la descripción de lo que verdaderamente soy. Le quiero agradecer mucho también al Centro Cristiano Recoleta, al Instituto de Formación Bíblica y a la Asociación Bautista Argentina, que me han invitado para compartir juntos con ustedes estas reflexiones que vamos a tener ahora sobre estas dos grandes palabras que tanto golpean nuestro corazón y nuestra inteligencia en la época de la historia y el lugar donde nos ha tocado vivir y ser iglesia. Libertad y justicia son dos enormes palabras que cuando las vi juntas en el título hace ya varios meses, cuando Silvia Cialaba me invitó a tener esta charla, me asustaron. Dije, ¿cómo voy a hacer yo para hablar de estas dos cosas al mismo tiempo? Pero con la ayuda del Señor creo que vamos a poder afrontar este desafío que tenemos. Le agradezco también a Silvia y al equipo que ha trabajado para que esta conversación de hoy sea posible también. Realmente libertad y justicia, o justicia y libertad, la manera en que uno las ordena y dice primero, por ahí muestra alguna preferencia ideológica que yo realmente no tengo. Entonces las nombro dos veces, y lo voy a hacer durante varias oportunidades de la disertación. Las voy a mencionar en distintos órdenes para que se sepa que no tengo ninguna preferencia ideológica por ninguna de las dos, porque yo considero que al menos en la Biblia las dos palabras se encuentran en plenitud, armónicamente, ninguna en desmedro de la otra. Les quiero aclarar que yo no soy biblista, mucho menos soy un teólogo. Sí he conocido la Biblia, diría yo, antes de saber leer, porque las primeras historias bíblicas me las contaron antes de que yo pudiera leerlas yo mismo.
y el principal vínculo que yo tengo con la Biblia es que de todo corazón y con mis flaquezas y limitaciones amo el Evangelio. Entonces les voy a hablar desde ese lugar, de una persona que cree haber entendido lo que Jesús nos enseñó, lo que Él nos mostró con su vida, muerte y resurrección, y que hace sus reflexiones a partir de esa enseñanza. Aclarado ese tema, yo quisiera decirles que la primera reflexión en la que estuve meditando al introducir este tema es que a mí me parece que las ideologías seculares han puesto a la libertad y a la justicia en tensión, una en contra de la otra, y que las han convertido a cada una de ellas en la bandera de una ideología determinada, y lo que han logrado haciendo eso es ponerlas a cada una de ellas a cada lado de la grieta que todos conocemos. La libertad restringida a las libertades individuales es la bandera de los grupos liberales, mientras que los grupos populares enarbolan como bandera ideológica la justicia en su variante de justicia social. Y desde la perspectiva de cada uno de estos enfoques ideológicos, me parece a mí que lo que se ha logrado es que uno tenga que resignarse a una de estas dos variantes. Para que haya justicia social, restringir las libertades individuales, y para que haya, y la otra, contraria en el otro extremo, para que haya libertades individuales, es necesario tolerar de alguna manera las desigualdades sociales que son injustas, y que se explicarían, según los grupos liberales, por el resultado del mérito que cada individuo hace en ejercicio de su libertad individual. El resultado de enfocar este tema así desde el punto de vista ideológico me parece que ha tenido un resultado nefasto, porque lo que estamos viendo ahora, esa es mi opinión, es que lamentablemente por enfocarlas así, las estamos perdiendo a ambas, tanto a la justicia como a la libertad. En la Biblia no es así. En la Biblia ni la libertad está restringida a las libertades individuales, ni la justicia está restringida al concepto de justicia social. Ambas, por supuesto, las libertades individuales y también la justicia social, están comprendidas en la Biblia. Pero la Biblia va mucho más profundo que las ideologías. En la Biblia, libertad y justicia encuentran un desarrollo pleno y armónico, y cada una de ellas es la condición necesaria de la otra. No hay en la Biblia libertad sin justicia, ni justicia sin libertad. Y lo que me propongo hacer en los minutos que siguen es tratar de explicar cómo estas dos palabras conviven armónicamente y en plenitud en una de las principales doctrinas de la Biblia, que es la doctrina de la redención. Y la palabra clave, o una de las palabras claves de la conversación que vamos a tener, es esta, la palabra redención. Y yo quisiera comenzar a pensar en esta palabra desde el comienzo, es decir, desde donde se deben empezar a pensar las cosas, desde el comienzo. Así que si ustedes me disculpan, voy a ir a las primeras páginas de la Biblia para ver cómo eran la libertad y la justicia en los primeros tiempos de la civilización. La Biblia nunca ha concebido al ser humano en el estado de naturaleza. No lo concibe nunca como un animal sujeto a las leyes de la ley de la selva. Desde el minuto cero de la historia, Adán y Eva están emplazados en la civilización.
Están dotados de un lenguaje, son inteligentes, pueden nombrar a los animales y a las plantas, saben labrar la tierra, también saben cómo cuidarla, tienen un proyecto de vida que comprende a los hijos y a la familia, tienen conciencia de lo bueno y de lo malo, y están dotados de sabiduría para elegir de entre todas las cosas buenas que había en el jardín del Edén, lo mejor para ellos, lo que más les complacía, lo que más les gustaba. Sobre todas las cosas, Adán y Eva tienen una relación íntima con el Creador. Ha sido Dios mismo, como arquitecto de la creación, quien creando al ser humano puso su firma en su obra, el universo, al que selló con su propia imagen, el sello de su autoría, y al poner su imagen en Eva y Adán, los llenó a ambos de dignidad. Y Adán y Eva, como son imagen de Dios, dirigen sus vidas como Dios mismo, libremente. Son libres en plenitud. Y si alguna cosa eligen no hacer, no es en desmedro de la libertad con la que fueron creados. Al contrario, si algunas cosas eligen no hacer, es en ejercicio de esa libertad. Y en ejercicio de esa libertad, Adán y Eva le dicen no a las cosas que ponen en peligro la vida civilizada, en la cual quieren vivir. Y le dicen que no porque son conscientes que esos peligros son capaces de destruir la relación plena que ellos mismos tienen con la naturaleza, que tienen uno con el otro y que también tienen con el Creador. Así es que podemos concluir que en el jardín del Edén, Adán y Eva disfrutaban de la justicia y de la libertad en plenitud. Naturalmente, la Biblia no tiene de la naturaleza humana una visión ingenua. Los estragos que hace el pecado también están registrados en las primeras páginas de la Biblia. Porque Adán y Eva, que somos nosotros, no supieron defender su libertad. Se dejaron engañar. Y a partir del capítulo 3 del libro de Génesis, la imagen de Dios, aunque sin desaparecer del todo, se desdibuja en ellos. Ellos pierden su libertad y le abrieron las puertas de la civilización a la injusticia porque se ofendieron entre ellos dos recíprocamente, dañaron a la naturaleza y ofendieron al Creador. Pero en ese mismo momento, en el momento en que el pecado lo arruinó todo, en el capítulo 3 de Génesis, volvemos a encontrar juntas a la justicia y a la libertad, otra vez reunidas en la doctrina de la redención, que en forma embrionaria está expuesta en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde leemos: Entonces Jehová Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza, le dice a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Aquí comienza la historia de la redención del ser humano caído en el pecado. Comienza aquí con el anuncio de que finalmente Jesús, el descendiente de la mujer, rescatará al hombre caído bajo el poder del mal. La palabra redención en la Biblia es la palabra de las personas que están en situación desesperada. Se usa, por ejemplo, con relación a las siguientes situaciones. Con relación a los sacrificios humanos, en Éxodo 13:13. Con relación a la esclavitud, en el libro de Levítico. Con relación a las viudas sin hijos, que era la situación social más terrible por la que un ser humano podía pasar en el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth. Todas situaciones extremas que tienen en común en que encontramos a una persona presa
de una situación extrema y angustiosa, sin ningún recurso para liberarse de esa situación por sus propios medios, pero que es liberada por otro, el Redentor, y que para liberarle, ese Redentor tiene que hacerse cargo de un costo. La doctrina de la redención está presente en el acontecimiento central del Antiguo Testamento. El acontecimiento central del Antiguo Testamento, como ustedes saben, es la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. Al anunciar el comienzo de esa gesta, Dios le anuncia a Moisés: yo he oído el clamor de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto, así dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y aquí está, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac, Jacob, y os la daré por heredad, y firma Dios, yo, Jehová. Lo encontramos esto en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículos 5 al 8. Y en este texto vemos tanto a la justicia como a la libertad obrando juntas, y ambas en plenitud en la doctrina de la redención. Dios redime a ese pueblo de esclavos, que ningún medio tenía para liberarse a sí mismo, y les hace justicia liberándolos de la esclavitud. Por la dureza del corazón del faraón, la redención de ese pueblo tuvo un costo altísimo: los primogénitos, que fueron sustituidos, en el caso de los primogénitos hebreos, por el sacrificio de un cordero. Y ya liberados de la esclavitud, el Redentor dignifica a ese pueblo de esclavos, los hace su propio pueblo, para a través de ese pueblo darles una misión y bendecir a través de ese pueblo a todos los pueblos de la tierra, haciendo honor a la promesa que antes le había hecho a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y a partir de aquí, el hombre justo del Antiguo Testamento es aquel hombre que organiza su proyecto de vida personal para ponerlo al servicio de este pacto, de esta alianza y de esta misión. En el Nuevo Testamento, el acontecimiento central es la vida, muerte y resurrección de Jesús. No solamente la muerte, no solamente la vida, no solamente la resurrección. Las tres al mismo tiempo son lo central del Nuevo Testamento, y diría yo también como cristiano de toda la Biblia. Si en el Antiguo Testamento Adán y Eva son el modelo antropológico del hombre del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ese modelo es Jesús, tanto para varones como para mujeres. Jesús es el nuevo Adán, el hombre nuevo de una nueva civilización, que a diferencia del primer Adán, no se dejó engañar cuando fue tentado. Y es así que es para nosotros el modelo perfecto del hombre libre y justo. Y encontramos que Jesús el justo ha sido condenado y ejecutado injustamente. Y Dios vuelve a intervenir en la historia otra vez, directamente, y le hace justicia a Jesús, lo reivindica, lo libera de la muerte, resucitándole, y le hace el Redentor del mundo, para que en Jesús seamos nosotros también liberados, rescatados y redimidos del poder del pecado, y libres del pecado entonces ofrecer nuestras propias vidas libremente, voluntariamente, al servicio de la causa del Evangelio.
Otra vez aquí encontramos a la libertad y a la justicia obrando juntas, armónicamente y en plenitud. El costo de la redención del hombre del Nuevo Testamento es la vida misma de Jesús. Dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha ni contaminación. Primera Pedro 1, 18 y 19. Y el apóstol Pablo lo vuelve a decir de esta manera en Efesios 1, 7. En quien, en Jesús, nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. La muerte de Jesús es el costo de nuestra redención, porque es ante el escándalo de la muerte injusta de Jesús que nosotros mismos somos consternados, conmovidos y movidos al arrepentimiento. Así lo dice ese bellísimo soneto, el soneto de la cruz. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Mirar la cruz nos conmueve, y al conmovernos nos mueve al arrepentimiento. Y es ese arrepentimiento el que nos conduce a la gracia de Dios, al perdón de nuestros pecados, que quiere darnos redención gratuitamente para restaurar en nosotros la dignidad de la imagen de Dios que el pecado nos había arrebatado y devolvernos así la libertad y la justicia que habíamos perdido. Vamos a ir ahora a examinar un poco y por separado qué es lo que dice la Biblia acerca de estas dos palabras, libertad y justicia. La palabra libertad en la Biblia, como ya habíamos dicho, no se restringe a las libertades individuales, porque ese es un concepto jurídico o político de la palabra libertad. Por supuesto que este concepto de las libertades individuales está en la Biblia. Si lo queremos encontrar, por ejemplo, lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando el Sanedrín apremia a los apóstoles Pedro y Juan, estos defienden primero su libertad de conciencia, diciendo, juzgar si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios, y luego defienden su libertad de expresión. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20. Las libertades individuales están en la Biblia, pero aunque estén, el significado de la palabra libertad es mucho más profundo, porque van más atrás de ese momento en que el ser humano ya tiene una decisión tomada y se propone llevarla por obra. Aquí hay un punto que es importante para entender esto, y es que los seres humanos formamos nuestra voluntad evolutivamente hasta el momento que tenemos una decisión tomada. En ese momento en que la decisión está tomada, allí tiene sentido hablar de libertad en el sentido jurídico-político, porque en ese sentido, en el sentido de las leyes, libertad es nada más que la facultad de optar, de decir, bueno, llevo adelante mi decisión o no la llevo adelante, y es eso lo que nos hace responsable ante la ley. Pero la Biblia no se conforma con eso. Antes de que hubieras tomado esa decisión, ¿cómo fue el proceso interior que a vos te guió a decidir cómo decidiste? ¿Por qué decidiste así? ¿Qué fuerzas, qué factores, qué condicionantes influyeron para que hayas tomado esa decisión y no otra? En ese sentido profundo de la palabra libertad, el ser humano caído en el pecado no tiene ninguna libertad interior. Tampoco tiene ningún medio para liberarse por sí mismo de ninguno de esos condicionantes
que lo inducen a decidir como deciden. El ser humano se encuentra en una situación de miseria espiritual, a la cual la Biblia se refiere una y otra vez y que vemos vívidamente descrita, por ejemplo, en la escena del chiquero, discúlpenme que hable así, de la parábola del hijo pródigo. A esa situación lamentable se refiere también el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, cuando dice en el capítulo 7, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7, 18 al 19. Y luego se lamenta el apóstol acerca de la condición humana. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? También Jesús se refiere a este mismo asunto en esa tensísima conversación que tiene con los fariseos en el capítulo 8 del Evangelio según Juan. De cierto os digo que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, le dice Jesús. Pero luego, apenas unas palabras más adelante, dice, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto está en Juan, capítulo 8, versículos 34 al 38. Como vemos, el Evangelio no es una religión que viene a dictarle prohibiciones a seres que ya son libres. Es todo lo contrario. El Evangelio es la buena y formidable noticia de que Jesús ha venido al mundo a dar su vida en rescate de las multitudes esclavizadas por el poder del mal y a pregonar libertad a los que estaban cautivos del poder del mal. El Evangelio no es una restricción de la libertad. El Evangelio es la libertad misma. Es la carta fundacional de una nueva civilización, de un mundo nuevo, protagonizado por mujeres y hombres nuevos, redimidos, según el modelo de Jesús, el Adán de esta nueva creación, que nos ha dado perfecta libertad y perfecta justicia para todos los que le seguimos. Este hombre nuevo del Evangelio es el protagonista de una nueva civilización, porque esta transformación interior que ha experimentado se proyecta ahora necesariamente a sus acciones exteriores, que tiene impacto en todas las áreas de la vida, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Porque este modo de ser del hombre nuevo, su modo de ser y sus costumbres, tienen consecuencias en la sociedad, en la cultura, en la economía, en la política y, en fin, en todas las áreas de la vida. Se trata esta de la potencia civilizadora del Evangelio. Esteban Echeverría, por ejemplo, supo ver y valorar el poder civilizador del Evangelio. Echeverría es en realidad uno de los primeros intelectuales argentinos que se pronunció a favor de la separación del Estado y de la Iglesia. Escribió él su Dogma Socialista en 1837. Sin embargo, en lo que respecta al impacto que tiene el estilo de vida de los cristianos en el desarrollo y progreso de la sociedad civil, dice Echeverría en el Dogma Socialista. Fíjense lo que dice. El Evangelio es la ley de Dios, porque es la ley moral de la conciencia y la razón. El cristianismo trajo al mundo la fraternidad, la igualdad y la libertad, y rehabilitando al género humano en sus derechos, lo redimió. El cristianismo es esencialmente civilizador y progresivo. El mundo estaba sumergido en tinieblas, y el Verbo de Cristo lo iluminó, y del caos brotó un mundo. La humanidad era un cadáver, y recibió un soplo de vida y resurrección. El Evangelio es la ley del amor, y como dice el apóstol Santiago, la ley perfecta, que es la ley de la libertad. El cristianismo
debe ser la religión de las democracias. Así dice la cita de Echeverría. Y Juan Bautista Alberdi dijo algo similar en otra gran obra de Alberdi, que todos los creyentes debiéramos leer, que es El crimen de la guerra. Ahí dice él: el cristianismo, como ley fundamental de la sociedad moderna, es la abolición de la guerra, o mejor dicho, su condenación como un crimen. Y un poco más adelante dice: los principios cristianos han hecho del Evangelio el código civil de las naciones, el derecho de gentes moderno. Esta relación que hace Alberdi entre el Evangelio y el derecho de gentes me parece a mí muy relevante. El derecho de gentes es la conciencia jurídica de la humanidad. No es un ordenamiento jurídico hecho de normas escritas. El derecho de gentes está en las costumbres de la humanidad. Y son esas costumbres y esas normas a las cuales todos los seres humanos, sin importar nuestra nacionalidad, ni nuestra raza, ni nuestro origen de ninguna clase, por el solo hecho de ser humanos, nos sentimos interiormente vinculados a ellas. Y en ese sentido, el derecho de gentes es el fundamento teórico, nada menos, que de los derechos humanos. Cuando Alberdi está diciendo que el Evangelio es el derecho de gentes de las sociedades modernas y civilizadas, lo que nos está diciendo al mismo tiempo es que el Evangelio es la semilla de la cual nacieron y dieron su fruto los derechos humanos. Los derechos humanos son un fruto de la semilla del Evangelio. Hay un ejercicio muy interesante que para el instituto les ofrezco hacer en alguna oportunidad, que es la de tomar, por ejemplo, el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas del año 1948 y anotarlo con citas bíblicas. De punta a punta se podría anotar con citas bíblicas ese preámbulo, lo que demuestra para mí que efectivamente el movimiento de derechos humanos, que es lo mejor posiblemente que ha dado este siglo tan terrible que fue el siglo XX, le ha dado a la humanidad. Vamos a ver qué pasa ahora con la palabra justicia. Ocurre algo similar. La Biblia va más allá de las ideologías seculares y va más allá de ese significado superficial que estamos acostumbrados a escuchar acerca de esta palabra. Por ejemplo, vayamos primero al significado que escuchamos en los medios de comunicación, en donde la justicia es el poder judicial. Los jueces, los tribunales, las oficinas administrativas de tribunal, eso es la justicia. Y es una simplificación muy conveniente realmente, porque contribuye a que nos formemos una idea equivocada y a pensar de que la justicia es una responsabilidad ajena, que hacer justicia es un deber de los jueces, que por supuesto también lo es, pero no es un deber exclusivo de los jueces. Es una responsabilidad social, ahora lo vamos a ver en el desarrollo que vamos a seguir haciendo, que nos corresponde a todos nosotros, porque en la medida en que los ciudadanos vivamos y obremos con justicia, la justicia va a ser una realidad antes de que los casos lleguen a los tribunales. Pero vayamos más profundo. Vayamos ahora al concepto del valor justicia que hemos heredado de la cultura greco-romana. Entre paréntesis, digamos que entre la filosofía griega y la tradición judía cristiana hay un mundo de diferencia. Porque en la filosofía griega, la justicia es un valor abstracto. En cambio, en la tradición judeo-cristiana, la justicia es una virtud concreta que los hombres encarnan. En Grecia, la justicia la encontramos en la obra escrita de sus grandes filósofos, magníficos filósofos. Realmente es una cultura que le ha dado a la humanidad un pensamiento filosófico brillante.
Pero en la Biblia la encontramos encarnada en la persona del justo. Dicho esto, sigamos adelante con lo que hemos aprendido de la que es lo que se enseña en la Facultad de Derecho, en la materia Filosofía del Derecho, y que sintéticamente expuesto se explica al valor justicia en 3 axiomas diferentes. Primero, vivir honestamente, que es el axioma de la integridad personal. Segundo, no dañar a nadie, que es el axioma de la justicia conmutativa, que es la justicia de las relaciones interpersonales. Así, por ejemplo, cuando en una compra-venta decimos que el precio es justo, nos estamos refiriendo a esta clase de justicia. Cuando en el contrato de trabajo decimos que el salario es justo, estamos también refiriéndonos a esto. Las dos partes se pusieron de acuerdo en hacer algo justo entre ellas. Y el tercer axioma del concepto justicia de la filosofía griega es el de dar a cada uno lo suyo, que es el axioma de la justicia distributiva y que es el trabajo del juez de volver a recomponer los repartos en el caso de que una parte se haya quedado con lo que no le correspondía. Por supuesto que estas 3 acepciones de la palabra justicia también las tenemos en la Biblia, pero la Biblia es más profunda y va más allá. Estoy creándoles un poquito de tensión, todavía no les voy a decir por qué va más allá. Antes vamos a hablar de otro concepto de justicia que también conocemos bien, que es el de justicia social. No nos conformamos con que haya justicia en los casos individuales. También nos interesamos ahora en las injusticias que padecen los grandes grupos sociales. La Biblia también se interesa por ellos. Y si queremos encontrar registros de este tipo de justicias, podríamos leer en el Antiguo Testamento al profeta Amós y en el Nuevo Testamento a la Carta de Santiago, por solamente mencionar 2 textos, pero están por todas partes. Allí vamos a encontrar los esclavos, los deudores, las viudas, los huérfanos, los trabajadores, los enfermos, los pobres, los migrantes, todos grupos injustamente tratados en los tiempos de la Biblia y en cuyas defensas salieron los profetas, los apóstoles y sobre todo Jesús. Entonces, por supuesto que la justicia social también está comprendida en la Biblia, pero en la Biblia la palabra de justicia todavía tiene un significado más profundo. La justicia de la Biblia es justicia redentora, justicia de restauración, justicia de reconciliación. Para la Biblia, el trabajo de la justicia no está completo hasta que el hombre pecador es plenamente restituido a su dignidad original, cuando recupera la imagen de Dios en su plenitud. Esto es para mí la altura más sublime de la virtud de la justicia. Una clase de justicia que ningún tribunal puede hacer. Es la clase de justicia que viene tras el arrepentimiento, la confesión y el perdón. Volvamos por un momento a la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Encontramos allí en acción a la justicia redentora en la actitud del padre. Hace un rato hablamos de ese muchacho que dejamos en el chiquero. Fue allí cuando antes de caerse él de la condición humana, recordemos que estaba mirando de reojo la comida de los cerdos, y justo en ese momento volvió en sí y dijo para sí mismo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y aquí yo perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose de allí, fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y este hombre corrió y se echó sobre el cuello, sobre su hijo, y lo besó. Y allí el hijo empieza a soltar su discurso: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no lo deja terminar. Lo interrumpe. Le faltó decir esa parte: hazme como uno de tus jornaleros.
y le ordena a sus siervos que inmediatamente le traigan ropa nueva, que pongan en su dedo otra vez el anillo de la familia, que le traigan el mejor vestido, que le pongan zapatos nuevos, y ordena hacer una fiesta para restituir a su hijo nuevamente a la posición de hijo en la familia. Este chico no había sido un hombre justo, pero ahora por la gracia y el amor de su padre ha sido justificado, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así este hijo, justificado por el amor de su padre, fue restituido a su familia. A mí me parece que esta es la enseñanza principal de la parábola del hijo pródigo. La restauración de los que cayeron es, para mí, la parte principal de la doctrina de la redención, porque de esa restauración depende la gran fiesta de la humanidad, la celebración universal de la nueva creación. Y como la parábola tiene un final abierto, no sabemos si el hijo mayor antes de decir esto quería decir una cosa más. Y es lo siguiente. Cada vez que hay una iniciativa de justicia redentora, encontramos enormes resistencias. La encontramos también en la parábola del hijo pródigo, en la persona del hijo mayor. El hijo mayor no entendió lo que estaba haciendo su padre. Para él era una injusticia flagrante que su hermano mayor fuera restituido a la familia paterna. El padre intenta explicárselo. Este es tu hermano. Aun cuando se haya corrompido, sigue siendo tu hermano. Estaba muerto y ha revivido. Se había perdido, pero ahora lo hemos hallado. Y mientras hablaba así, el padre le insistía a este hermano mayor para que entrase en la fiesta de la reconciliación. Yo creo que esta es la principal enseñanza de la parábola del hijo pródigo. La restauración de los que cayeron es quizás la principal parte de la doctrina de la redención, porque de esa restauración depende la gran fiesta de la humanidad, que es la celebración universal de esta nueva creación. Y como el final de la parábola del hijo pródigo está abierta, nos queda en suspenso saber si finalmente el hijo mayor entró o no entró a la fiesta. No sabemos si aceptó la invitación y la enseñanza de su padre o si la rechazó. Jesús sabía contar historias y dejó ese final abierto así. Y nos ha puesto a nosotros en la posición de ese hijo mayor para que nosotros mismos reflexionemos en nuestras mentes y en nuestros corazones de nuestra situación y de nuestra posición y de nuestra actitud ante la gracia redentora de Dios. Hemos llegado ya al final de nuestro recorrido. Libertad y justicia son verdaderamente fundamentales en la Biblia, porque de ellas está hecha nuestra redención, ya sea que nos sintamos en la situación del hijo menor o del hijo mayor, de la parábola del hijo pródigo, que nos fuerza y que nos compele y nos interpela a definirnos por el Evangelio. Y ahora estoy pensando, para terminar, en nuestro país, tan dividido, tan arrasado por el pecado, tanto que vemos cómo cada día vamos perdiendo nuestra libertad, cómo nos va ganando la injusticia. Y mientras pienso así, pienso cuánto necesita nuestra patria de la redención del Evangelio. Cuán al alcance de nuestra mano está nuestra redención. Bastaría con mirar y con confiar en la buena noticia del Evangelio. Y parafraseando la primera predicación de Jesús que encontramos en Marcos capítulo 1,
versículo 15, a mí me gustaría terminar esta exposición diciendo lo siguiente, que ya no es necesario esperar más, el tiempo se ha cumplido. Hay un mundo nuevo, protagonizado por hombres y mujeres nuevos, que está aquí, al alcance de la mano, porque el reino de Dios se ha acercado. Es necesario arrepentirnos, cambiar de actitud, dejar de lado del escepticismo y confiar en el Evangelio. Bueno, es eso lo que quería compartir con ustedes y les agradezco la atención que han puesto al escuchar. Queremos agradecerte muchísimo, Gustavo, por esta participación. Realmente ha sido muy valiosa. Gracias a todos, que tengan una linda semana y nos vemos pronto.